El libro de Ageo es un libro de restauración. El pueblo que ha estado cautivo en Babilonia ya por casi 70 años, regresa a la tierra de bendición, el lugar donde el Señor había prometido morar entre ellos y darles la bendición de ser su pueblo y proveer para ellos todo lo necesario y más. Pero el grupo que regresó no evidentemente estaba totalmente convencido de que era la mejor situación. Mencionábamos el día de ayer anoche que para muchos de los que regresaron este era un lugar diferente y nuevo. Nunca habían estado en Jerusalén. Muchos de ellos nacieron en Babilonia. Los que regresaron y habían estado allí eran personas ya de muchos años, pues después de 66 años en Babilonia. Si tenían 10 años cuando los llevaron cautivos, pues tenían 76. Y habían otros quizás con aún mayor edad. Pero el propósito por el cual este grupo fue restaurado se dirigió de nuevo a Jerusalén, fue porque había necesidad de reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Y esa fue su primordial responsabilidad. La comunidad restaurada con una responsabilidad específica. Pero sucedió que una vez que llegaron, hubo dificultades, porque los que habitaban en esa área, que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, comenzaron a darles problemas y ponerles toda clase de impedimentos, haciendo peticiones al gobierno allá en Persia para que no les permitieran continuar la reconstrucción. De manera que con todas esas dificultades ellos dejaron eso a un lado. Como resultado, la bendición que esperaban recibir en esa tierra, en ese lugar, no se dio. Pasaron 16 años desde el tiempo que habían comenzado en la reconstrucción en el año 536 a.C., hasta que el Señor envió a 2 profetas. Envió a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a que cumpliera con esa responsabilidad. Sí, habían problemas, habían dificultades, habían impedimentos, pero por sobre todo era la prioridad de ellos llevar a cabo la obra que el Señor les había encomendado. Ageo entonces, junto con Zacarías, animaron al pueblo. Les dieron el mensaje del Señor. Y Ageo fue muy específico en los primeros 11 versículos que vimos ayer, muy específico, diciéndoles que ellos habían sido negligentes y que la razón por la cual, a pesar de todo el esfuerzo que ponían en el trabajo para su propio sostén, para mantener a sus familias y para salir adelante, como normalmente decimos hoy día nosotros, que todo ese esfuerzo era inútil y que no les alcanzaba. Y el Señor precisamente le dice en el versículo 9, hicimos referencia a este versículo en la hora previa, donde el Señor le dice que ellos traen y se disipan, que encierran o almacenan en algún lugar los productos que han traído de sus cosechas, pero que se disipan, y dice, yo lo disiparé en un soplo. En otras palabras, el Señor está actuando en contra de ellos. El Señor está asegurándose que esta comunidad restaurada no pueda tener lo necesario. Y Él les explica por qué.
¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada quien está interesado en sus propias cosas, pero han dejado a un lado lo que yo os mandé a hacer. Y por eso estoy en contra de vosotros y me voy a asegurar de que no podéis salir adelante. ¿Qué situación más trágica para el pueblo de Dios? Como resultado de eso, habiendo escuchado esos primeros 11 versículos, ese primer mensaje por parte de Ageo, fue que llegamos a lo que tuvimos la hora previa, donde oyó Zorobabel en el versículo 2, y luego también oyó Josué, el sumo sacerdote, y oyó todo el pueblo el mensaje del Señor por medio de Ageo, y respondieron. Y habiendo respondido, cuando el Señor despertó, les despertó de su estupor, les despertó de su letargo, entonces comenzaron el trabajo. Versículo 14. Dice la última parte. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Habiendo ellos respondido, entonces el Señor mandó otro mensaje para decirles que Él estaba con ellos, para animarles. La presencia del Señor es importante, es necesaria, no puede obviarse para poder llevar a cabo su responsabilidad. Él les anima diciendo que está con ellos ahora mientras ya están trabajando. Ha estado con ellos desde el principio cuando hizo un pacto con la nación allá en Sinaí, y les anuncia que en el futuro Él continuará estando con ellos, aun cuando Él lleve a cabo sucesos de gran magnitud que van a afectar no solo al pueblo de Israel, no solo el área de Judea a donde ellos han regresado, sino que todas las naciones, el cielo, la tierra, el mar y todas las naciones, Él les hará temblar al grado que muchos reconocerán su preeminencia, reconocerán su exclusividad como el único Dios, y por lo tanto vendrán y le servirán. Ahora, estando ellos ya trabajando, el Señor manda otra vez a Ageo en el versículo 10 del capítulo 2 con otro mensaje. Ahí no dice específicamente la fecha cuando esto sucedió. En realidad, los mensajes de Ageo a la población fueron rápidos, en el transcurso de un par de meses, nada más. Pero ahí estaba el siervo de Dios, predicando, dándoles a conocer lo que el Señor tenía para ellos y la forma en que ellos deberían de responder. Dice el versículo 10 del capítulo 2. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, noten la fecha, 2 meses después del mensaje de ánimo que se les dio en los versículos previos, con la seguridad de la presencia del Señor, Dios ahora les presenta una perspectiva de bendición. La bendición va a llegar. No les ha llegado porque no han cumplido la responsabilidad, pero les va a llegar. A la vez que ese mismo día les hace la promesa de una total, completa, verdadera restauración. Sí, han sido restaurados, están de regreso en el lugar donde deberían de estar, pero la bendición ha estado ausente, de manera que la restauración no ha sido completa. Pero Él promete que Él llevará a cabo tal cosa. El contexto, entonces, creo que ustedes tienen la mayoría el bosquejo que se les ha entregado, quizás algunos no lo tienen, y si hay alguien que pueda
pasar por ahí, levantan la mano los que no lo tienen para que lo vean, una copia, para que puedan seguir los puntos principales y el desarrollo del mensaje con los versículos correspondientes. El contexto, es decir, el contexto histórico, la situación que se da en ese momento, la hemos puesto en síntesis, donde dice contexto. Yahweh o Jehová, como nos dice Reina Valera, advierte a la comunidad restaurada que aunque han reanudado el cumplimiento de la responsabilidad, hay un problema. Y el problema es la impureza en ellos impide que lo que están haciendo sea aceptable. Les recuerda cómo en el pasado la impureza también les impidió bendición, pero les ofrece la perspectiva de total restauración cuando en el futuro Él confiera la autoridad y poderío de las naciones al siervo que Él ha escogido. Eso en ese contexto. Año 520 a.C., la fecha específica a los 24 días del 9º mes en el segundo año de Darío, que según los que trabajan en esto de la cronología bíblica, nos dicen que esto habría sido correspondiente al 18 de diciembre del año 520 a.C. Ya se aproxima diciembre. Pues esto fue el 18 de diciembre. La aplicación. ¿Qué de nosotros? No estamos 500 años antes de Cristo. No estamos en los primeros años de esta edad en la que ahora vivimos, cuando el Señor Jesucristo estaba presente en la tierra. No estamos en el tiempo de los apóstoles. No estamos en el tiempo de la Edad Media. No, estamos en el siglo XXI. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay algo de enseñanza para nosotros hoy? Definitivamente. La palabra del Señor está llena de principios, cosas que derivamos de los sucesos y los acontecimientos que Él en su soberanía, como decía el hermano Oman, en su soberanía ha efectuado a través de la historia, pero que quizás no son exactamente en la forma en que nosotros hoy vivimos. Sin embargo, el principio que de ahí se deriva es aplicable a toda edad, a todos siglos, en todo tiempo. Y la aplicación la hemos puesto ahí. Aunque restaurados, Dios rechaza que cumplamos la responsabilidad mientras haya impureza. Si hemos sido restaurados en una relación con el Señor, por medio de la sangre de Cristo, al haberle aceptado como Salvador personal, obviamente Él ha dejado para cada uno de nosotros, para cada congregación local, para la iglesia universal, es decir, el cuerpo de Cristo en su totalidad, Él ha dejado una responsabilidad. Y cuando la cumplimos, aunque ya estemos restaurados, pero si la cumplimos habiendo impureza en nosotros, no esperemos que el Señor la va a aceptar, como vamos a ver en detalle qué sucedió con la situación en aquel tiempo. Esa impureza nos impide recibir bendición y requiere corrección. Eso es lo importante. Pero, en última instancia, será hasta que Él, es decir, el Señor, intervenga directamente, que la total restauración se hará realidad. Veamos el primer punto en el desarrollo de este tema que va de la imposibilidad a la realidad de restauración. Y con eso quiero decir que lo que habría sido o parecido imposible a ellos en esos momentos, cuando el profeta les sanaba y las dificultades que se presentaban, lo que habría sido imposible para ellos es algo que se
va a realizar es la total restauración. En primer lugar, una responsabilidad cumplida con impureza es inaceptable al Señor. En los versículos 11 al 14, el Señor manda a Ageo que les haga dos preguntas a los líderes en particular, los que conocen la palabra del Señor, los que la estudian, los que están encargados de dar esa instrucción a la congregación, al pueblo. Dos preguntas acerca de cómo se transmite la pureza o impureza. Dios les hace ver la situación inadecuada bajo la cual ellos han operado y continúan operando. Las preguntas, como dije, son para los líderes, los que dirigían al pueblo. Dice el versículo 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes. Ellos son los que conocen la ley, la Torá, lo que el Señor dio por medio de Moisés. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. En realidad, la pregunta, la traducción, lo literal de esto es, pide a los sacerdotes instrucción. Reina Valera dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley, pero literalmente es, pide a los sacerdotes, pídeles instrucción en cuanto a esto. Y ahora viene la primera instrucción que se solicita de estos líderes conocedores de la ley, de la palabra del Señor. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su boca, y con el vuelo de ella tomare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no, es obvio. Esta pregunta, el contexto de ella es que se ha hecho un sacrificio al Señor. En este caso, habría sido un sacrificio de paz, porque es un sacrificio que no se deja ahí para que se consuma en su totalidad, como decir el holocausto, pero evidentemente es un sacrificio, parte del cual va a ser compartido con los ofrendantes, con los sacerdotes y con todas las personas que se invitan para participar de ello. Ahora, la persona lleva esa carne que ha sido presentada al Señor, y como ha sido presentada al Señor, es santificada, ha sido apartada. Significa que al llevarla, y cuando pase por algún lugar y toque algo, que aquello que tocó instantáneamente va a ser santificado. Y los sacerdotes dicen, no, ese no es el caso. La santificación no se transmite por solo tocar algo. La segunda pregunta. Y dijo Ageo, versículo 13, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmundo? Y la respuesta, dijeron, inmunda será. Sí. Lo que vemos aquí es que la santificación o la pureza no se transmite fácilmente, pero lo que llamaríamos inmundicia, pero tenemos que tener cuidado con la palabra inmundicia, porque en nuestro contexto inmundo significa sucio, asqueroso, pero la idea de inmundo o limpio en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levítico, es donde aparece
muchas veces esas palabras. La idea es lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Lo limpio es aceptable. Lo que se llama inmundo, la idea es que es inaceptable. Entonces, la inaceptabilidad de algo es cosa que fácilmente se transmite. Una persona que ha sido hecha ceremonialmente inaceptable según la ley porque ha tocado un muerto, algo que ya ha entrado en un estado de descomposición y por lo tanto, ustedes saben, la muerte es inaceptable al Señor, porque la muerte es que es la paga del pecado. La muerte está asociada con el pecado. Entonces, eso es inaceptable al Señor, según las leyes que Él dio a su pueblo por medio de Moisés. Entonces, al tocar un cadáver, la persona venía a ser ceremonialmente inaceptable. No podía ir a la adoración ante el Señor, al templo o al tabernáculo o al lugar donde se fuera a adorar al Señor. No podía participar de eso por algún tiempo sin antes pasar por un ritual de limpieza para purificarse. Pero si tocaba alguna otra cosa, entonces a esa cosa se le transmitía esa inaceptabilidad. No así con la santidad. Ahora, en el versículo 12, entonces tenemos la imposibilidad de transmitir santidad con solo tocar algo. Pero en el versículo 13, la factibilidad o la realidad de que lo impuro contamine algo con lo que tiene contacto. En el versículo 14, entonces, es la conclusión y aplicación de esa enseñanza. Dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La conclusión y aplicación de la enseñanza es que el pueblo que ha respondido a la exhortación para involucrarse en reanudar la obra, la responsabilidad que habían ignorado por ya 16 años, ese pueblo, aunque estaba involucrado, participando en esa reconstrucción, tenían vidas impuras. Estaban ocupados, atareados en el trabajo, pero sus vidas delante del Señor no eran aceptables. Y por lo tanto, lo que hacían, aunque estaban involucrados en ello, lo que hacían era inaceptable al Señor. Estaban haciendo la obra, habían respondido en obediencia a la exhortación, pero al fin y al cabo de nada servía. Dios rechazaría lo que estaban haciendo y los rechazaría también a ellos. La aplicación para nosotros, hermanos, hoy día es clara. Preguntémonos, ¿estamos sirviendo al Señor como Él quiere que le sirvamos? Con vidas puras, ya sea en la obra interna de la congregación o en el ministerio hacia los que están fuera, la obra de evangelismo, cualquier otro aspecto de la obra en que estamos sirviendo. ¿Están nuestras vidas delante del Señor? ¿Son nuestras vidas delante de Él aceptables? Porque estamos honrándole a Él con nuestra acción, con nuestra actitud,
con nuestro pensar, en la forma en que nos conducimos. Vivimos en un mundo en el cual el pecado nos rodea y tenemos una naturaleza que todavía está propensa a caer en el pecado. Y por lo tanto debemos de estar dedicados al Señor de tal manera, concentrados en la realidad de su presencia. En el momento en que nosotros descuidamos, dejamos que nuestra mente se disvague y que olvide que nuestro cuerpo, nuestro ser es templo del Espíritu Santo, que el Señor está morando en nosotros, que su presencia está con nosotros, que donde vamos, Él va. Y lo que hacemos, Él está con nosotros. Y que que pensamos, también Él lo sabe. En el momento que olvidamos tal cosa, entonces estamos propensos a caer en el pecado, a caer en algo que es inaceptable al Señor. Y si continuamos en esa situación, lo que hacemos, por muy loable que pueda hacer por parte de otros, sí, hermano, bendiciones, qué bueno, una palmadita en la espalda. Por muy loable que sea, por muy importante que parezca, si no lo hacemos con vidas puras, podemos estar seguros que no es aceptable al Señor. La última parte de la epístola a los romanos, comenzando con el capítulo 12, es la sección que tiene que ver con servicio. Una vez que Pablo les ha definido lo que el Señor ha hecho en la vida de ellos, a pesar de que estaban muertos sin delitos y pecados, a pesar de que la paga del pecado es muerte, y todo lo que encontramos en los primeros 11 capítulos de Romanos. Cuando llega al capítulo 12, versículo 1, comienza con las palabras por tanto. Algunas versiones dicen así que, pero la idea es que ahora llega a una conclusión y lo que va a presentar va a ser basado en todo lo que ha dicho, ya que antes estabais muertos, estabais sentenciados por vuestro pecado, pero que ahora en Cristo ya no hay ninguna condenación por todo lo que el Señor ha hecho por vosotros. Entonces, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y luego la Biblia de las Américas dice aceptable a Dios, que es vuestro servicio lógico, lo más lógico que podéis vosotros hacer ahora, en vista de lo que Él ya ha hecho por vosotros, es presentar nuestros cuerpos nuestras vidas, esa es la idea, el sacrificio vivo, santo, aceptable a Él. Y así continúa diciendo, no seáis conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que vuestra mente también sea renovada al concentraros en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dejado escrito, para el propósito que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, aceptable, una vez más, la Biblia de las Américas, aceptable y perfecta. Nuestro servicio, toda la obra en la que nos involucramos para el Señor,
para que sea aceptable a Él, debe conducirse con vidas puras, limpias, santas, que le honren. En 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo habla de vasos para honra y vasos para deshonra. Y la idea es que en una casa, obviamente, todos nosotros tenemos así. Hay unos vasos, algunos contenedores, alguna vasija, lo que sea, que son especiales. No los usamos para cualquier cosa. Y hay otros que pues los tenemos a un ladito y en eso podemos ensuciarlo con más facilidad, sin mayor problema. Y la idea es que eso también sucede en el cuerpo de Cristo. Hay unos que son aceptables, que el Señor ha limpiado ya y que pueden ser usados para su servicio sin dificultad, pero otros necesitan alguna limpieza. Y por eso es que dice entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El escritor a los Hebreos hace esta exhortación en Hebreos 12:28. Y una vez más estoy citando de la Biblia de las Américas. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, sepamos, hermano, recordemos que aunque restaurados, ya hemos sido restaurados a una relación con el Señor por medio de Cristo, como aquellos habían sido restaurados a la tierra de la promesa, al lugar de bendición. Aunque restaurados, no hay bendición sin impureza. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2, 15 al 17. 15 al 17. Dice el versículo 15. Ahora pues, en vista de todo lo que ha sucedido, en vista de que sabéis cuál es la respuesta a estas preguntas, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad en vuestro corazón. Ya mencionábamos anoche que la expresión ahí es colocar. Colocar, meditar es colocar vuestro corazón. Poned vuestro corazón de tal manera que examinéis vuestros caminos, que examinéis vuestra conducta, que en la forma en que os conducís, vuestro corazón examine tales cosas. Esa es la idea. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, o sea, desde ese día que se menciona en el versículo 10, cuando el mensaje viene a ellos con la reprensión de que lo que están haciendo no es aceptable al Señor. Desde este día en adelante, meditad sobre algo que sucedió antes. Y este versículo, en realidad, versículos 15 y 16, prácticamente ponen de un poquito diferente forma lo que ya se mencionó en esos primeros 11 versículos, cuando se les dice que ellos necesitaban pensar en la situación en la cual estaban pasando, en la cual, aunque trabajaban mucho, lo que tenían y lo que sacaban de eso no les rendía ni era suficiente para ellos. Entonces aquí algo similar. Dice, antes que pusieran, dice Reina Valera, antes que pongan, creo que la traducción
es antes que pusieran piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, antes de que pusieran esa piedra, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Similar a lo que leímos atrás, donde se nos dice en los primeros 11 versículos, que aunque trabajaban mucho, no les rendía, que sembraban, pero lo que recogían era poco, que comían, que no se saciaban, que bebían, no quedaban satisfechos, que se vestían, no se calentaban, y si trabajaban para alguien, para algún amo o patrón, que lo que les pagaban era como que si estuvieran en saco rojo. Básicamente lo mismo les está diciendo aquí el Señor, que en el pasado la experiencia que han tenido es que habían puesto X número de barriles, aquí le llaman efas, en la alacena, y que cuando iban a buscar, bueno, ya habían desaparecido, ya estaban inservibles, se habían arruinado o los ratones se los habían comido, alguien se los había robado, lo que era, lo que fuera, no les rendía. Aquello para lo cual habían trabajado no tenía el resultado que esperaban. Y habla de los cántaros, en este caso seguramente cántaros que tenían que ver con vino. Lo mismo, se estropeaban y lo que tenían era poco. Entonces el Señor, habiendo dicho que recuerden esa situación, continúa diciendo en el versículo 17, os herí con viento solano, con tizoncillo, alguna clase de plaga para los animales, y con, perdón, no para los animales, sino para los sembrados, y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué había sucedido? Toda la advertencia que el Señor les enviaba concerniente a la falta de responsabilidad por parte de ellos, a pesar de todas las advertencias, ellos, dice, no os convertisteis a mí, no volvisteis hacia mí. La traducción literalmente lo que dice es, ninguno de vosotros hacia mí. No le volteaban a ver, por decirlo así, sino que daban sus espaldas, continuaban en sus caminos, continuaban haciendo lo que hacían, a pesar de todo lo que estaba sucediendo y la falta de bendición. Cuán fácil, hermanos, es concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades, de tal manera que estamos totalmente inconscientes de lo que el Señor está o no está haciendo en nosotros. Debemos con regularidad examinar nuestras vidas a la luz de la actividad del Señor en ellas. Los exiliados, esa comunidad restaurada, debió reconocer la ausencia de bendición cuando estaban en desobediencia al Señor y comparar eso con ahora que, aunque estaban haciendo la obra, lo hacían con vidas impuras. Prácticamente continuaba la misma situación. Estaban a punto de que el Señor les rechazara lo que hacían y que les rechazara a ellos también. No esperemos que el Señor bendiga si somos desobedientes a la obra encomendada. Y aun cuando la estamos haciendo, no pensemos que nos va a bendecir si nuestras vidas no están demostrando la pureza que su palabra manda.
pensemos, recapacitemos, examinemos nuestro corazón, consideremos con toda sinceridad nuestra actitud, nuestra acción, nuestra conducta, a la luz de su palabra, no a la luz de lo que parezca conveniente en determinado momento, no a la luz de lo que creemos que nos va a salir bien y que nos va a ayudar en esto o lo otro. Eso determinará nuestro estado de salud espiritual y nuestra relación con Él. Pensémoslo ya, de inmediato, antes de seguir como estamos. Dos problemas que se suscitaban en la vida de esta comunidad restaurada. Por una parte, algunos que eran totalmente irresponsables a lo que el Señor les había indicado. Y otros que habían respondido a la responsabilidad, pero habían endurecido sus vidas. En ambos casos, su situación delante del Señor habría sido un fracaso. No podrían tener la bendición que esperaban. Ocupados en la obra, pero impuros. Activos, pero sin bendición. Ministrando, pero sin que el Señor les aprobara. Quizá necesitamos confesión, arrepentimiento, corrección para verdaderamente servirle. En tercer lugar, veamos los versículos 18 y 19. Recapacitar y corregir abre el prospecto para bendición. El versículo 18 abre y cierra con la exhortación que ya se ha hecho en el versículo 15. Dice el versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. Literalmente, colocad vuestro corazón, ponedlo sobre vuestra conducta, examinadla desde este día en adelante. Y al final, repite, como para enfatizar, meditad pues en vuestro corazón. Sí, es cierto, debemos de pensar, debemos de examinar la situación intelectualmente, considerar esto, considerar lo otro, pero al fin y al cabo, lo que el Señor desea es que nuestro corazón, nuestra voluntad, esa parte de nuestra vida, de nuestro ser, donde están centradas las emociones, las verdaderas decisiones, aquello a lo cual nos sentimos atraídos o aquello que rechazamos, con el corazón, con el interior de nosotros. Y cuando hablamos de corazón, en nuestro propio contexto, estamos hablando de verdad. Cuando decimos con todo mi corazón, estamos tratando de enfatizar la realidad de lo que estamos diciendo o lo que estamos prometiendo o cualquier otra cosa. Pero el Señor quiere que el interior, no solo el exterior de nuestra vida, no solo que estos estuviesen haciendo una cosa y la otra, ocupados, involucrados en la reconstrucción del templo, supuestamente llevando a cabo la responsabilidad que el Señor les había dado, no, pero que su corazón estuviese en eso. ¿Está nuestro corazón en el servicio que rendimos al Señor? ¿O es algo mecánico? ¿O es algo rutinario?
¿Por qué lo hacemos? Porque nos queremos involucrar socialmente en este grupo de personas a quienes conocemos y con quienes queremos tener un buen tiempo. Nuestro corazón debe estar en esto. Y lo interesante que el Señor le dice específicamente cuándo hacerlo. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y les dice, les recuerda, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo, desde el día en que vosotros habéis escuchado este mensaje que os estoy enviando. Meditad en vuestro corazón. Ya, no mañana, no la próxima semana, no cuando tengáis tiempo, no, estáis escuchando lo que os digo y lo que hay erróneo en vuestras vidas. ¿Y por qué es que yo no puedo aceptar la obra que hacéis? Pensadlo. Meditar sobre eso y por lo tanto corregir vuestra actitud. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice la cita de Hebreos 13. Y es básicamente lo que el Señor les está diciendo a ellos en este momento. Recapacitemos y corrijamos lo que necesita corrección en nuestras vidas, porque eso nos abrirá el prospecto para la bendición. En el versículo 19, era cuestión de creer, de meditar y dejar que sus vidas fueran afectadas por la promesa de este versículo. Reina Valera pone un signo de interrogación y luego la partícula no está, bueno, la partícula no está en el texto. Esa es una de las cosas que nos ayudaría, como sucede con la Biblia de las Américas, cuando hay una palabra que no está en el texto, sea el texto griego o el texto hebreo, lo ponen en letra cursiva para que sepamos que los editores la han agregado para que podamos entender mejor lo que está sucediendo, pero en realidad no está en el texto. Nos ayudaría si Reina Valera hiciera eso. Pero la pregunta es, ¿está todavía la semilla en el granero? Y la respuesta habría tenido que ser no. Es una pregunta retórica. Es decir, que la respuesta ya se sabe y no se hace porque no se sabe, sino porque se quiere enfatizar lo que ya se sabe. Este mes, ¿se acuerdan qué mes les dije que era? Cuando se les dijo este mensaje. Diciembre. Los granos habían sido ya cosechados de mediados de abril a mediados de junio, seguidos por las frutas en agosto y septiembre. Las primeras lluvias en octubre y noviembre daban lugar a preparar la tierra con el arado y la siembra. Diciembre a febrero es invierno. Frío y en lugares altos en particular con nieve. Marzo y abril eran los meses de la lluvia tardía, preparando los sembrados para la cosecha. Pero ese era diciembre.
Ya la siembra estaba hecha. La semilla no estaba en el granero, sino que en la tierra, esperando germinar. Ninguno de los sembrados de los frutales habían comenzado a dar señas de que habría cosecha. Pero podían estar seguros, en base a la palabra del Señor, que desde esos momentos en que obedecieran, poniendo manos a la obra con vidas puras, con corazones que habían amado en la errónea actitud en que allí se habían conducido, y corazones y vidas que habían hecho la corrección necesaria, desde ese momento podían estar seguros que sí habría cosecha. ¿Está todavía la semilla en el granero? La respuesta es no. Y luego el Señor asegura o les afirma lo que ellos saben, pero para hacerles ver la situación, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Desde el punto de vista humano, un agricultor está esperando que vaya a haber producción. No sabe lo que pueda suceder. No sabe si va a haber mucha lluvia que va a estropear aquello, o que va a faltar la lluvia como también para estropearla. No sabe, espera que todo salga bien. Pero el Señor les dice, no os preocupéis, desde este día os bendeciré. Haré algo que no ha estado presente en vosotros durante todo el tiempo que habéis ignorado la responsabilidad, precisamente porque la hicisteis a un lado por estar ocupado en vuestras necesidades exclusivamente. Ni tampoco ha estado presente esa bendición ahora que ya habéis comenzado a hacer esa responsabilidad, pero que lo estáis haciendo de una forma impura, lo cual es inaceptable para mí. Pero meditad en vuestro corazón y haced la corrección necesaria. Y yo os voy a bendecir. Podían estar seguros, en base a la palabra del Señor, que desde esos momentos en que obedecieran, poniendo manos a la obra, con corazón contrito, con vidas puras, con sinceridad, entonces el Señor les bendeciría. Que eso abría la perspectiva de bendición, porque el Señor lo prometió. Así es con nosotros, hermanos. Recapacitar y corregir, sinceramente considerar el mensaje del Señor y responder a él, abre la perspectiva de bendición. Gracias a su misericordia, que en muchos aspectos de la vida, aun cuando fallamos, Él nos bendice, a pesar de la desobediencia e infidelidad. Eso lo hizo con Israel y aún continúa haciéndolo con Israel hoy día. Éxodo 34:6, Salmo 103:8. Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero bien, la segunda parte del versículo. Pero recordemos que no tendrá por inocente al culpable. Acán podía testificar de eso. Había abiertamente desobedecido lo que el Señor había dicho en cuanto a esas cosas bonitas.
Ananías y Zafira. Bueno, ya no podían explicar, pero experimentaron lo que sucedía cuando esa sinceridad y vida pura no estaba presente en ellos. En el caso de un líder, la responsabilidad obviamente es más grande. Imagínense ustedes a Moisés, el hombre a quien el Señor usó para hacer proezas y llevar a ese pueblo a través del desierto y conducirlo durante esos 40 años después de que el pueblo había desobedecido. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra por tan solo una cosa en la cual había fallado. Si el Señor ejecutara una justicia así como nosotros hoy, ¿cuántos de nosotros estaríamos presentes aquí hoy? Con todo eso, una cosa es segura. La obra de cada uno se hará manifiesta y será probada. Primera de Corintios 3, 12 al 16. Y la obra de cada uno recibirá recompensa o rechazo. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo al Señor. Romanos 14, 2. Ya sea presentes o ausentes, dice el apóstol Pablo. Ambicionamos serle agradable, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Quizá el Señor no nos envía una disciplina y una llamada de atención tan fuerte como lo hizo con Israel, pero estamos siendo bendecidos. Podemos conscientemente reconocer su mano guiando nuestra vida, asegurándonos de su presencia y de su aprobación, o estamos viviendo según nuestro propio pensar, como nosotros creemos que es lo mejor, sin ninguna seguridad de que es Él que nos está guiando. Estamos estancados en nuestra propia rutina, en la que la mano del Señor está ausente, porque es nuestra propia rutina, como yo creo que las cosas deben ser. ¿Cuán generalizado es eso? Obviamente en la población que no conoce al Señor. Pero ¿qué de la comunidad restaurada? ¿Qué de aquellos de nosotros que hemos conocido a Cristo, que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos la certeza de vida eterna? ¿Qué de nuestras vidas? ¿Estamos siendo puros? ¿Estamos siendo sinceros? Estamos examinando una y otra vez. No es que debemos de mortificarnos al punto de que venimos a ser prácticamente monjes encerrados, que no tenemos relación con nadie. No, el Señor Jesucristo no pidió que nos sacara del mundo, sino que nos protegiera. Y Él nos ha dado su Espíritu para que con su ayuda tengamos discernimiento, y su palabra para que podamos encontrar ahí las respuestas a las necesidades de la vida diaria. En cuarto lugar, hermanos, la última parte, versículos del 20 al 23, tenemos que la intervención directa de Dios hará la total restauración una realidad
con especial bendición para sus siervos fieles. El tercer mensaje del Señor por medio de Ageo, y que comenzó con el versículo 10, fue dirigido en general a toda la congregación, aunque había un par de preguntas específicamente para los líderes. En este versículo 20, ese mismo día, el Señor tuvo otro mensaje, el cuarto mensaje, específicamente para Zorobabel. Este era el líder político de la comunidad de exiliados que había regresado de Babilonia. Junto con Josué, el sumo sacerdote, el líder espiritual, estaban dándole dirección a esa comunidad. Zorobabel era de la línea davídica, era descendiente de Econías, a quien también se le llama Joaquín. Segundo de Reyes 24, 6 al 16. Joaquín, no Joacim, ¿se acuerdan de Joacim? Uno de los hijos de Josías, que era un malvado, deshizo rápidamente lo que su padre había hecho con la reforma. Pero Joaquín fue llevado a Babilonia y allá permaneció. Evidentemente, Nabucodonosor primero y los otros reyes, los que le sucedieron al imperio babilónico, los persas, lo trataron bien. Y es bueno. No llegó a ser un rey, en efecto, porque cuando era rey trató de huir, pero cuando trataron de huir, Nabucodonosor lo apresó y lo llevó a Babilonia. De manera que era Zorobabel descendiente de Joaquín. Zorobabel entonces había nacido en Babilonia, el lugar a donde había venido dirigiendo a este grupo de restaurados. Era nuevo para él también, pero él tenía un corazón para la palabra del Señor que prometía, según Jeremías 25, que después de 70 años él le restauraría. Y él entonces llegó a ese primer grupo. Dios repite lo que dijo con anterioridad en este versículo. Dice en el versículo 22, perdón, estoy adelantando. En el versículo 22, en el versículo 21, yo haré temblar los cielos y la tierra. Es algo que ya se mencionó allá en el versículo 6 del capítulo 2. Él lo repite. Y este mensaje es dirigido específicamente a Zorobabel, como dije, el líder de ese grupo. En el versículo 20 seguramente, en ese versículo 21 seguramente involucra esos movimientos cósmicos que también Joel menciona. Joel lo menciona en el capítulo 2, versículos 30 y 31. Sangre, fuego, columnas de humo, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. En el versículo 21, todas las estructuras políticas y el poderío militar que controla al mundo será alterado. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Versículo 22, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual con la espada de su hermano. Como dije, todas las estructuras políticas y el poderío militar que controla al mundo será alterado y evidentemente hecho a un lado, quitado de en medio. El poder humano que se ha jactado a través de la historia, que se ha excedido en su autoridad hasta el punto de opresión, será destronado. Y en una lucha
entre los mismos poderíos, además del trastorno sobrenatural que el Señor producirá, permitirá que todo aquello pase a la historia. En el versículo 22, ese poder humano será sustituido por el personaje escogido por el Señor. Versículo 23, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ese poder humano será sustituido con el personaje escogido por el Señor como su representante con poder y autoridad. Notar como dice, siervo mío. Y aquí entra el aspecto de fidelidad por parte del siervo. Hay un versículo unos versículos que conocemos muy bien, y hasta creo que hay un corito que cantamos, pero pasen rápidamente ahí un par de páginas hacia adelante en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a él. Zorobabel fue escogido por el Señor para que en aquel tiempo fuese el que dirigiera a esta comunidad restaurada en la responsabilidad que se les había encargado. Y él dice en Zacarías, recuerden, Zacarías y Ageo son los dos profetas que están proclamando la palabra al pueblo en ese tiempo. Están trabajando hombro a hombro, por decirlo así, pero no va a ser con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Y el contexto de eso es que la construcción del tiempo. No será un ejército que vendrá a realizar eso. No será puramente la fuerza humana, sino la asistencia, la ayuda, la presencia del Espíritu del Señor, como ya hemos visto en Ageo, la presencia del Señor con ellos para asegurarles de lo que habrán de hacer. Pero bien, el Señor le promete una posición de privilegio en el futuro a Zorobabel. A él le sería conferida la representación del poder y autoridad divina. Zorobabel, como descendiente de la línea davídica, viene a ser un tipo de personaje que en la consumación de los tiempos el Padre instalará como el gobernador no solo de Israel, sino del mundo, el rey soberano sobre toda la nación. La profecía sobre su posición como anillo de sellar no se realizó en ese tiempo, ni tampoco el temblar de las naciones. Pero eso queda para el tiempo futuro, cuando el Mesías, también en la línea de Zorobabel, será quien instale ese reino, será quien traiga total y completa restauración, no solo a Israel, no solo a las naciones, sino a la tierra misma, como hablábamos el día de ayer.
por la noche. De manera, hermanos, que la bendición eterna aguarda a todo aquel que, habiendo sido purificado por el poder de Dios a través de Jesucristo, el siervo por excelencia, experimentará la realidad total de lo que Él nos ha dado, como lo describe la Escritura en muchos lugares. Pedro en particular. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Esto nosotros sabemos hoy, según la enseñanza bíblica, que Él lo hará cuando se proclame, como dice Apocalipsis, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Mientras tanto, aquí estamos. No sabemos cuándo será eso para nosotros. Tenemos una responsabilidad. Y esperamos que con sinceridad, con pureza, cada uno de nosotros pueda llevarla a Él para la gloria de Cristo. Y así podamos recibir la bendición que Él quiere darnos ahora. Oremos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, Señor, nos presentamos delante de ti, porque sabemos que no podemos hacerlo de ninguna otra manera. Es por medio de Él que tenemos acceso al trono de la gracia. Y rogamos, Padre, que el estudio de tu palabra durante estas 2 semanas, y para los que no han estado presentes con nosotros todo este tiempo, el estudio de tu palabra el día de hoy sea un verdadero reto a nuestro corazón. Que habiéndola escuchado, que nuestro corazón responda. Responda examinando nuestra propia situación delante de ti. Gracias, Padre, porque podemos confiar, podemos depender de tu Espíritu que mora en nosotros y de tu palabra que en cualquier momento podemos estudiarla y podemos encontrar allí las respuestas que nos ayudarán a vivir una vida que te plazca, una vida que te agrade, una vida purificada. Bendice esta congregación. Bendice el ministerio que realizan. Señor, en este local donde recién se han instalado, hay mucha necesidad de Cristo en esta área. Y rogamos que tú les conduzcas, que tú les animes, que tú les abras puertas para que este evangelio sea comunicado a otros y que muchos vengan a conocer a Cristo como Salvador. Y que el testimonio de esta congregación sea uno de verdadera honra. Un testimonio que no trae vergüenza ni al Evangelio ni al nombre de Cristo. Pero todo lo contrario, honra y gloria. En su nombre. Amén.